Noticias de última hora. Daniel Noboa encarga temporalmente la presidencia a Cynthia Gelibert. La orden se otorgó en el Decreto Ejecutivo número 500 y aplicará desde el jueves 9 hasta el domingo, 12 de enero. Mediante decreto ejecutivo publicado esta mañana, el presidente Daniel Noboa Asín encarga la presidencia a Cynthia Gelibert, a quien previamente había nombrado vicepresidenta constitucional encargada. Gelibert se ocupará de la presidencia desde las 17 horas 0 minutos del jueves 9 de enero de 2025, hasta las 16 horas 59 minutos del domingo 12 de enero de 2025, en razón de la ausencia temporal del presidente de la República por la circunstancia de fuerza mayor. Se especifica que mientras dure la ausencia temporal del presidente de la República, Noboa no utilizará ningún recurso público, ni recibirá remuneración alguna. Además, solicita al Consejo Nacional Electoral que coordine la respectiva asignación de seguridad a Daniel Noboa. El documento tacha de ambiguo a un comunicado publicado el 6 de enero por el CNE, recordando a las y los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, la prohibición de inducir al voto a favor de una determinada preferencia. Así, el decreto señala que dados los inconmensurables supuestos que pueden aparecer por la percepción de cada ciudadano sobre los actos que realiza el presidente de la República, siendo por tanto, imprevisible e irresistible que el ejercicio de las funciones y atribuciones del presidente de la República, en cualquier evento público, se confunda con un acto proselitista y de paso a denuncias por una infracción electoral, circunstancia de fuerza mayor que impide ejercer las funciones de presidente de la República, por lo que resulta necesario que, para garantizar los principios de transparencia, equidad y seguridad jurídica, así como cumplir con un uso adecuado de los recursos públicos, de forma voluntaria, se separen y diferencien los periodos en los que el presidente de la República ejerce sus funciones como tal, y los momentos en los que se ausenta temporalmente del cargo para realizar actividades proselitistas. Asimismo, el decreto recuerda que la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta se da al haberse configurado la ausencia temporal de la señora María Verónica Abad Rojas. Seguimos con las noticias. Candidato a asambleísta Ricardo Patiño afirma que la victoria presidencial de Luisa González significará el regreso de Rafael Correa y la liberación de Jorge Glass. Desde el 5 de enero pasado y hasta el 6 de febrero de 2025 el país se encuentra en campaña electoral, cuyo sufragio está previsto para el 9 de febrero próximo. En el inicio de la campaña electoral, el candidato a asambleísta nacional Ricardo Patiño por el Movimiento Revolución Ciudadana afirmó que el triunfo electoral de la candidata presidencial Luisa González significará el retorno al país del exmandatario Rafael Correa y la liberación del condenado por corrupción Jorge Glass. En redes sociales circuló un video del aspirante a la Asamblea Nacional donde se observa estar sobre una tarima en Guayaquil, y afirma, volverá Rafael. Y con frontalidad Patiño afirma que sí, y que regrese Correa, así es, y le hemos dicho así va a ser, y Jorge Glass estará libre, todos nuestros compañeros regresarán. Patiño a los seguidores de la organización política Revolución Ciudadana los conmina a conquistar ese voto palmo a palmo, porque solamente así volverá Correa. Liberaremos a Glass y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la presidencia de la República del Ecuador, pero va a volver Correa. El Ecuador desde el pasado 5 de enero se encuentra en un proceso de campaña electoral que se extenderá hasta el 6 de febrero. Cada candidato activó el proselitismo político en todas las ciudades del país en busca de un triunfo electoral. Son 16 binomios presidenciales que se disputarán el sillón presidencial el próximo 9 de febrero cuando serán los comicios generales. Seguimos con las noticias. Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otros 21 procesados en el caso Purga conocerán este martes si se avanza o no al dictamen acusatorio de Fiscalía. De las 25 personas investigadas en el caso Purga por delincuencia organizada, solo 2 recibieron un dictamen abstentivo de parte de la Fiscalía General. Este martes, 7 de enero, se reinstalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Purga y el juez penal de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, conocerá si se han ordenado y completado varias diligencias solicitadas a la Fiscalía por los procesados y resolverá si se declara o no la validez de todo lo actuado dentro del proceso. En esta causa se procesa por el delito de delincuencia organizada a 23 sospechosos, entre quienes está el exlegislador del Partido Social Cristiano, PSC, Pablo Muentes, los expresidentes de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo y Hugo González, además de otros exjueces, abogados y funcionarios judiciales del Guayas y excomandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esta diligencia fue suspendida el 24 de diciembre pasado por el juez de la Cadena, luego de disponer a la Fiscalía que ordene, en un término no mayor a 48 horas y que las diligencias se practiquen en un plazo perentorio no superior a los 10 días, varias diligencias solicitadas por los procesados. Según el magistrado, lo que se buscaba es garantizar el derecho a la defensa de quienes son investigados por ser parte de una estructura delictiva conformada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Para las 8:30 de este martes han sido convocados los sujetos procesales que participaron en las 3 primeras jornadas de esta diligencia, es decir, el fiscal general subrogante Wilson Toenga, la Procuraduría General del Estado y el Banco del Pacífico, quienes actúan como acusadores particulares. Para esta reinstalación se ha dispuesto que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, tome los recaudos del caso para que sean trasladados a la sala del 8º piso de la Corte Nacional los procesados Pablo Muentes, los exjueces Johan Marfetán, Fabiola Gallardo, Henry, Guillermo Pedro y Ramos Alberto, además de Fausto, primo de Muentes. Seguimos con las noticias.
El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en cadena nacional ofrece disculpas públicas a los familiares de los 4 niños del caso Malvinas. Además, advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se sancione a una jueza que declaró la desaparición forzada. Estoy aquí para decirles a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven, siento mucho lo acontecido. Jamás se podrá entender lo que ustedes están viviendo. Pero no solo ustedes, la sociedad entera que ha visto el horror, el terror y la máxima degradación posible en este caso. Hechos así no deben repetirse. Lo lamento, mis más sentidas disculpas. Como ministro de Defensa Nacional, dejo en claro que no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. Ahora les contamos que las primeras 24 horas de campaña electoral han estado marcadas por la polémica, mientras no cesan las críticas de quienes consideran que el presidente candidato Daniel Noboa incurre en una infracción electoral por no solicitar licencia. El ministro de Gobierno recalca que el mandatario no está obligado a hacerlo. Si así lo quiere, así lo hará, dice el ministro de Gobierno José de la Gasca sobre la licencia que a criterio del régimen no está obligado a tomar el presidente candidato Daniel Noboa. Por lo pronto partimos de la base de que constitucional ni legalmente está obligado a hacerlo. El constitucionalista André Benavides difiere. Cree que desde el gobierno se está malinterpretando la norma, induciendo al error, y esto podría tener consecuencias. Multa económica, suspensión de derechos políticos y también la destitución. En el debate electoral el presidente va a ir a pedir el voto, pero es un presidente que está en ejercicio de funciones y que no ha pedido licencia. Para Benavides, la concentración del pasado domingo en los Bajos de Carondelet ya podría ser considerada una infracción electoral. Y, a su criterio, no solo eso. También se ha configurado un presunto delito de peculado por el uso de bienes del Estado. Lo que tiene el presidente como dificultad es que está mal asesorado. Sin embargo, el ministro de Gobierno dice que no se trató de un acto proselitista. No fue un meeting, no fue una convocatoria. Yo lo que vi ayer fue defensores de la democracia. No nos olvidemos, Milton, que la noche anterior, el día anterior se había estado cocinando en este concierto, en este matrimonio entre el correísmo y la señora Verónica Abad, un golpe de Estado en 2 tiempos. Y en este vaivén de interpretaciones, una más. Si es correcto declarar la ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad y con ello nombrar un reemplazo. Benavides dice que no, de la Gasca que sí. La ausencia temporal se configura cuando existe una licencia otorgada por la Asamblea Nacional, enfermedad o una causal de fuerza mayor. Así que la señora vaya o no vaya a trabajar, no se configura en ninguna de estas causales. Si es que hay una ausencia temporal del cargo producida por una fuerza mayor, como lo es el incumplimiento de la orden del presidente, lo lógico, lo natural es que el presidente, dentro de sus funciones y en su obligación, llene ese espacio al nombrar una nueva vicepresidenta. Y si esa interpretación o alguna otra quiere ser denunciada, dice el ministro de Gobierno que sabrán responder. Porque insiste, en medio de una lluvia de críticas, que no están haciendo nada que la ley no permita. 3 candidatos a la presidencia exigen a las autoridades electorales que se pronuncien sobre la licencia de Daniel Noboa para hacer campaña. Aseguran que ya se han cometido infracciones electorales como el uso de recursos públicos. Un día después del inicio de la campaña electoral, 3 candidatos a la presidencia de la República exigen a las autoridades electorales que resuelvan sobre la licencia de Daniel Noboa. Henry Cucalón de Construye, por ejemplo, llegó hasta el Consejo Nacional Electoral este lunes para presentar una acción de incumplimiento al Código de la Democracia, pues asegura la contienda no está en igualdad de condiciones. La Constitución y la ley es absolutamente clara. Nadie puede ejercer un cargo público durante el ejercicio de una campaña electoral, porque eso motiva la desigualdad.
porque eso es abuso de los fondos públicos. En el supuesto que mantenga este silencio cómplice, este es el paso previo para llevar la acción a la Corte Constitucional. Luis Felipe Tillería, candidato por el Movimiento Avanza, llevó esta misma acción, pero ante el Tribunal Contencioso Electoral explica que hay más de una infracción por la que debería ser sancionado. El señor Noboa salió al balcón de Carondelet, está haciendo proselitismo político utilizando bienes públicos, ha convertido a Carondelet en una central política del movimiento ADN. El Partido Social Cristiano, aunque prefirió ser más cauto, hizo un llamado también al CNE, a la Contraloría y a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el tema. La inacción no es una opción. A la Contraloría General del Estado, que actúe de oficio y detenga cualquier uso de recursos públicos en esta campaña viciada. A la Corte Constitucional. El silencio no es justicia. Mientras tanto, el resto de candidatos ya cumple agenda. Jimmy Jairala de Centro Democrático, Jorge Escala de Unidad Popular y Enrique Gómez de Suma arrancaron sus campañas en Quito, Cotopaxi y Guayaquil, respectivamente. Para este martes está previsto que el resto de listas continúen con la presentación de sus candidatos. En medio de críticas y sin espacio para despachar, llegaron los 98 asambleístas alternos a ocupar las curules de los legisladores que se fueron por la campaña electoral. Este lunes se retomaron las actividades aquí en la Asamblea Nacional con una sesión de pleno, pero lo hacen con 98 asambleístas alternos, pues sus principales fueron obligados a tomar licencia y también inicia el próximo 8 de enero la vacancia legislativa. Recordemos que la bancada de ADN no solicitó, como debía hacerlo, la licencia para realizar campaña y el Parlamento les obligó a tomarla. Por eso están actuando desde hoy sus alternos. Pero lo hacen con las relaciones rotas, aseguran, pues no tienen contacto con sus principales ni tampoco les han entregado información y critican que no hayan solicitado licencia para hacer proselitismo. El resto de bancadas lo ha hecho con normalidad, muchos incluso acudieron a entregar sus despachos a los alternos. Está en camino el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura tras la presentación de las ternas por parte de los entes nominadores. Hasta el momento se conocen los nombres propuestos por la Asamblea Nacional, Fiscalía General y Defensoría Pública. Aún están en deuda el Ejecutivo y la Corte Nacional de Justicia. Si bien el plazo para presentar las ternas para la renovación del Consejo de la Judicatura venció el pasado 30 de diciembre, un pedido de la Corte Nacional de Justicia fue aceptado por el Consejo de Participación Ciudadana y la terna podrá conocerse quizá este lunes, cuando la Corte sesione. Y hay expectativa, dice Paulo Caña, presidente de la Federación Nacional de Abogados, sobre los nombres que salgan de aquí. Terna de la Corte Nacional de Justicia, tomando en cuenta que de ella va a salir el presidente del nuevo Consejo. Con esta selección de los nuevos vocales se espera cerrar un ciclo en el que el Consejo de la Judicatura se ha movido en medio de la polémica por las denuncias de corrupción contra varios de sus integrantes. Se espera el cierre de 6 años de inestabilidad en el organismo. El Consejo de la Judicatura se conforma por un vocal que llega nominado por la Fiscalía, otro de la Defensoría Pública, del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y de la Corte Nacional de Justicia. Son 5 en total. Y hasta aquí se conocen los nombres propuestos por la Asamblea Nacional y son Pablo Villagómez Reinel, Yolanda Salgado, Iván Montero López. La Fiscalía también envió su terna al final del 31 de diciembre y en esta lista están Magali Ruiz Cajas, Nicolás Burneo Arias y Estuardo Salvador Salvador. Y la más reciente fue la terna presentada por la Defensoría Pública, integrada por Fausto Andrade Vera, Wendy Moncayo Salgado y Santiago Valareso Guerrero. De un breve vistazo a los nombres propuestos, se advierte que hay una intención de mejorar los perfiles y alejarlos de la polémica, dice Ocaña. De acuerdo con el reglamento, este proceso de selección de las nuevas autoridades titulares y suplentes de la Judicatura tendrá una veeduría ciudadana y entraría en la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana. Y les contamos que el presidente candidato Daniel Noboa visitó el espacio integral familiar La Ferroviaria, esto al sur de Quito, para destacar la recuperación de ese centro que se llevó a cabo hace 6 meses. Allí dijo que la gente es la mejor embajadora de su gobierno. En este inicio de la primera semana laboral del 2025, el presidente candidato Daniel Noboa visitó el sur de la capital. Estuvo en el espacio integral familiar La Ferroviaria, en este punto donde se desarrollan actividades para niños, jóvenes y adultos mayores. Este lugar fue inaugurado por el primer mandatario hace aproximadamente 6 meses y hoy regresó para recordarle a la ciudadanía parte de sus obras. Escuchemos lo que dijo. Al inicio de este periodo
vimos cómo estaba abandonada la ferroviaria y este centro en específico estaba en muy mal estado. Hemos hecho un trabajo titánico de varios ministerios para que se pueda rescatar esto que puede ser el corazón de la comunidad. Mencionó además que se siente orgulloso de gobernar el país junto a sus ministros y además que los mejores embajadores de su trabajo son los ciudadanos. Escuchemos. No hay mejores embajadores que ustedes mismos de ver lo que este gobierno está haciendo, y lo que sí estoy convencido es que cada uno de los miembros del gabinete que están aquí le han puesto todo su corazón a mejorarle la vida a cada uno de ustedes, a mejorarle la vida a los ecuatorianos en general. Me orgullo de ser cabeza de este gabinete ministerial y de trabajar en conjunto por su bienestar, porque al final del día son ustedes los que hoy en día están gobernando. Son ustedes los que hoy en día están determinando cuál es el futuro del país. Finalmente, el acto terminó con la repartición de la tradicional rosca de Reyes de este 6 de enero. Y como dato curioso, fueron los ministros que lo acompañaron, entre ellos el ministro de Vivienda, Telecomunicaciones, la ministra de Educación, así como también la ministra de la Mujer, quienes se encargaron de repartir la rosca entre los ciudadanos que se dieron cita en este punto. SNAI informa que Jorge Glass fue retornado a cárcel La Roca, luego de incidentes y operativo militar. Según la entidad, personas privadas de la libertad provocaron estos hechos como parte de una clara estrategia para desestabilizar el orden y la paz del país. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, informó detalles de los incidentes registrados en la cárcel La Roca, donde permanece recluido el exvicepresidente Jorge Glass. Según la entidad, este domingo, 5 de enero, personas privadas de la libertad provocaron incidentes en esa cárcel considerada de máxima seguridad. Estos hechos fueron calificados por la entidad como parte de una clara estrategia para desestabilizar el orden y la paz del país. Ante la alerta, la entidad indicó que se activaron los protocolos de seguridad para neutralizar la situación. En ese sentido, el exvicepresidente Jorge Glass fue trasladado temporalmente a un sitio para garantizar su bienestar e integridad. A su vez, luego de la alerta de incidentes, personal de Fuerzas Armadas realizó operativos de control de armas, municiones y explosivos en el interior del reclusorio. No se especificaron los resultados de esta intervención. Una vez terminados estos procedimientos, el exvicepresidente fue retornado al centro. En un comunicado, el SNAI sostuvo que no se permitirá ningún tipo de atentados que afecten la estabilidad del país. Más temprano, Sonia Vera, parte de la defensa internacional de Jorge Glass, en su cuenta personal de la red social X, señaló que el intento de atentar contra la vida de Glass en La Roca es el resultado de un Estado que lo ha condenado al peligro, la tortura y la muerte lenta. Su evacuación de emergencia confirma lo que hemos denunciado una y otra vez: están jugando con su vida deliberadamente. Jorge está expuesto a un entorno que no protege su vida, sino que la amenaza día tras día. Si algo le sucede, será un crimen de Estado, escribió Vera. Jorge Glass se mantiene internado en La Roca cumpliendo la pena unificada de 8 años que se le impuso por los casos de corrupción en la función pública Odebrecht, por asociación ilícita, y sobornos 2012 a 2016, por cohecho pasivo agravado. Además tiene vigente una orden de prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí, en el que se procesa a 9 personas por delito de peculado.